Es así, mentor, facilitador de Startup Uni y Hub Price, consultor y director de proyectos de negocios productivos, innovadores, transformativos y de emprendimiento, formulador de más de 25 proyectos de innovación y desarrollo con 8 proyectos financiados por Innovate Perú. Antes de dar el pase al ingeniero Julio Edgardo Luchanzay, comunico que pueden realizar sus preguntas al expositor por el chat de Zoom. Dejo en el uso de la palabra al ingeniero CIP Julio Edgardo Luchanzay para que dé inicio al webinar El ciclo del ingeniero de las ideas, investigaciones para innovar y desarrollar económica abierta, social y sosteniblemente. Ingeniero, lo escuchamos. Bueno, antes que nada, un saludo a todos los colegas. Lo que voy a tratar hoy día es, vamos a ver, es el ciclo con el cual se comienza cualquier proyecto, cualquier investigación. En realidad, cualquier iniciativa debe utilizarse este ciclo. El ciclo comienza, a ver, le pongo el ciclo CEPA, que es el acrónimo de cuantificar, ¿no? Entender, planear y actuar. Ahora, hoy en día ya podemos ver que tenemos en realidad un mundo, ¿no? De potencialidades, pero también hay un mundo de problemáticas en realidad, ¿no? Hay toda una problemática en relación a ese tema, ¿no? Podemos ver que hoy día se habla de construir sosteniblemente con los 17 ODS a este mundo de problemáticas. En este mundo de problemáticas, digamos que podemos, de alguna manera, si nos planteamos un propósito, hay un mundo de oportunidades también, ¿no? Ante toda esta problemática, si esta posibilidad, tenemos un mundo de oportunidades. Y podemos gestionar o gestar estas oportunidades si nos planteamos un propósito, ¿no? Y este propósito al final podemos ver de qué modo plantearnos el proceso para lograr los resultados esperados o los resultados que queremos lograr para llevar a cabo este propósito. Entonces, este ciclo que hay que seguir para poder gestar este proceso, primero comienza por en realidad cuantificar, tomar medidas, ¿no? Ver las consideraciones que hay que tomar en cuenta, hay que clasificar, hasta entender más o menos qué sucede. Tenemos un modelo, quizás modelos con los cuales podemos correlacionarlos, y para eso hoy día ya con las investigaciones que se han hecho ya existen miles de modelos, ¿no? La matemática es la herramienta por excelencia para modelar, y a partir de ahí ya podemos planear la actuación recién. Lamentablemente hoy en día se habla, todos los proyectos inician y todos los procesos de administración comienzan por la planificación. Pero cuando hablamos de planificar, ya en realidad ya se tomó decisión sobre lo que hay que hacer y lo que se tiene, los objetivos que se plantean. Sin embargo, ¿no? Cuando estos objetivos que están planteados, alguien tuvo que tomar una decisión, se tiene que haber desarrollado todo un proceso para determinar ese propósito, y ahí es donde entra el ciclo CEPA, que es creo que la parte que todavía falta en los procesos de gestión. Y esto nace porque quizás, a ver, vamos a poder, avancemos. Esto nace porque en el tema, los modelos de gestión han sido confundidos con los modelos de administración. Pero antes que nada vamos a recordar algo de las primeras palabras que tuve como ingeniero industrial, ¿no? En este tema. Y bueno, me acuerdo los primeros cursos que llevé en la universidad, ¿no? ¿Por qué definir y contar? Y acá me recuerda a Lord Kelvin, el primer varón de Kelvin, que es el físico que desarrolló los grados Kelvin, y que era un físico, era matemático británico, y él dijo lo siguiente, ¿no? Lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora se degrada, ¿no? Y con eso queremos decir, lo que quiso decir en este tema es que cualquier cosa tiende a llevar, ¿sí? Simplemente vamos a llevar a los procesos de degradación natural que siguen todas las cosas. Sin embargo, si nosotros podemos de alguna forma ver los cambios que ocurren
y podemos a partir de ellos comenzar a entender qué es lo que está sucediendo, podemos de alguna manera aprovecharlos o sacarle provecho y de alguna manera utilizarlos para que estos procesos hagan algo a favor. En este caso, entonces ahí se configura lo que se llama, porque todo termina con un fin, con un resultado a lograr. Por lo tanto, si nos planteamos un propósito de inicio, ¿no? Que nos lleve a estos resultados que queremos conseguir en el tiempo, una vez que podemos tomar medidas, somos conscientes de lo que ocurre y tenemos un modelo a seguir o un modelo de comportamiento que sea predecible de algún modo, entonces podemos conducir el proceso para alcanzarlo. Ese es un poco el desafío que tenemos todos los ingenieros, porque los ingenieros lo que empezamos es en realidad no a dosificar el uso de los productos, sino más bien a ver cómo conducimos ese proceso, qué cosas podemos plantear en el camino, algunas técnicas, algún método para poder hacer aplicaciones que como corresponde a ese tema. Entonces ahí podemos corregir, es un tema que continuamente se ajusta. Y creo que ya hoy en día, con todo lo que ha avanzado la ciencia y con todos los estudios que se conocen, tenemos una serie de modelos para predecir qué es lo que va a suceder ante muchas cosas. Obviamente que el único problema es cómo integramos todas para que frente a propósitos que nos hagamos, podamos conseguir los resultados que esperamos en el tiempo. Creo que esto es un poco cambia ya los paradigmas de cómo estamos haciendo las cosas hoy en día, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre hoy día con los temas con los gobiernos, ¿no? Los gobiernos hoy en día, ¿no? Se gobiernan las cosas, pero se gobierna basado en el poder, como que nosotros podemos decir a las personas cómo tienen que hacer las cosas, igualmente como le decimos a los procesos naturales, los queremos gobernar los procesos naturales. Y nos estamos entendiendo, y estamos malentendiendo lo que hoy ya se conoce como un principio de la automatización y del control, ¿no? Que la variable a controlar no es la variable que se censa. Por lo tanto, si yo quiero controlar un determinado proceso, yo puedo tomar medidas a lo que sucede, pero no puedo pretender controlar esa medida que estoy haciendo, sino lo que yo tengo que controlar de repente es otra variable que interactúa con ese resultado de ahí. Pero no todas las personas llegan a entender esos temas. Hoy día los gobiernos poco entienden de ciencia, los que gobiernan poco entienden de ciencias, y los que administran muchas veces reciben simplemente la orden que se ejecute tal cosa, que se tiene tal objetivo, y hoy día la política está llena de eso, ¿no? De un montón de intenciones a lograr, pero no se dice cómo lograrlas, y no se tienen modelos para ello. Y creo que hay una confusión entre lo que es la administración con lo que representa la gestión. En realidad la administración se administra lo que se tiene, o sea, para poderlo entender la diferencia fácilmente, se tiene que administrar se administra lo que se tiene, pero se gesta lo que no se tiene. Y la gestión es básicamente eso. Los gobiernos tienen que gestar procesos para todos los temas, pero hoy en día gobernamos en base a políticas, a leyes establecidas que no tienen en cuenta para nada las restricciones que hay, las restricciones incluso de la naturaleza que las impone a la naturaleza de las cosas de cada una de ellas. Ese creo que es el gran problema que tenemos hoy en día. Por eso ya todos los modelos de gobierno entraron en crisis. Hoy día simplemente el mundo nos ha mandado la naturaleza nos ha mandado una muy chiquita, frente a todos los abusos que hemos cometido con ella, ¿no? Porque ya todos los modelos que hay en día, hay una crisis en todos los procesos, en los temas económicos, en los temas sociales y en los temas ambientales, ¿no? Y estos temas ambientales nos están llevando a todos esos temas de salud, que todo interactúa entre ellos. Y por muchos siglos hemos intentado, los gobiernos intentan, ¿no?, manejar todo, usar el poder. ¿Qué poder? Dando órdenes, haciendo leyes. No se pueden manejar todos esos procesos naturales
Y creo que ahí me hace recordar lo siguiente, ¿no? Y el concepto, hay que tener bien claro los conceptos que hay que definirlos claramente. Y ese es uno de los grandes problemas que ha habido hoy en día, que se usan muchos conceptos, muchas palabras, pero no se han definido apropiadamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, la palabra definir es fijar con claridad el significado de una palabra o naturaleza de una persona o cosa. Sin embargo, parece que no la empleamos. Por ejemplo, las leyes deben tener un marco conceptual. Las matemáticas tienen un lenguaje muy bien definido para cada cosa. Sin embargo, en la política no existen lenguajes definidos, no existe esto. Es más, en el Perú se dice que la ley está basada en la interpretación de la persona, lo cual que puede haber 40 interpretaciones para una misma palabra. El otro tema que también hay que tener claro es que cuando se hacen investigaciones y todo este tema y las leyes en sí, hay que tener conceptos bien definidos para poderlos entender bien. Entonces acá yo parto por redefinir los conceptos, ¿no?, de todos estos temas y por redefinir las diversas herramientas que hay disponibles en el caso. Por ejemplo, las leyes deberían, más que basarse en la simple interpretación de ellas, debe tener un marco conceptual, ¿no?, claramente que define cada acción o cada cosa que se plantea, y cada ley debe tener su propósito previamente al código, al artículo de ellas. Creo que esa es la base de todo este tema. Y el ciclo CEPA es un ciclo que ayuda mucho a investigar estos temas y a poder definir estas cosas, este ciclo, ¿no? Primero hay que cuantificar las cosas, luego entender más o menos qué modelo de comportamiento, qué cosas sucede con ellas o qué sucede dentro del sistema, las diversas situaciones que se presentan, ¿no?, en estas realidades, para luego, para recién planear la actuación. Entonces, y otra cosa que no está muy en claro es que hoy en día todavía no hemos establecido métodos de medición apropiados para los procesos. A todo el mundo se le han enseñado los indicadores financieros, ¿ya? Pero en realidad los indicadores de gestión no se han enseñado claramente, ¿ya? En realidad los procesos, ¿qué cosas son en el fondo? Es un conjunto de acciones que se convierten que convierte entradas en salidas. Y esto lo digo muy claro porque incluso he visto manuales de la PCM, pero que en realidad no han entendido lo que es el proceso, han dividido el proceso en funciones. Y hoy día la gestión pública se maneja en realidad por funciones y por operaciones, no se maneja en realidad por procesos. Y todos los métodos y todos los sistemas instalados no manejan procesos, no están diseñados para medir los procesos. Solo están diseñados por funciones. Es más, se le exige a cada área que funcione y que entregue lo máximo. Y en realidad, ¿qué cosa es el proceso? En realidad es una cadena de valor de diferentes operaciones o funciones, ¿no? Y no basta con exigirse, como se le hace hoy en día, que cada uno rinda lo máximo, y nos estamos olvidando un principio que Ford utilizó para poder medir los procesos, para poder mejorar el flujo en la cadena de valor, ¿no? Ford utilizó dijo lo siguiente, ¿no? El principio de las operaciones en línea es mejorar el flujo en parte. Luego hay el siguiente paso, el siguiente punto es, hay que buscar eliminar los despilfarros de los sistemas, la sobreproducción, y hay que crear mecanismos para poder visualizar cuando alguno de los puntos en la producción es más eficiente que todo el proceso. No puede ser que un punto en el proceso, una operación sea más eficiente que todo el proceso, ¿no? Para poder, y al final lo que hay que buscar es mejorar todo el flujo de las operaciones. Y hoy en día no, todos los procesos de gobierno, todos los procesos instalados, todos están trabados, ¿no? Y para poder bloquear el gasto, nada más el consumo de los recursos, ¿no? O para en este caso ya los temas de corrupción, pero en ningún caso están hechos para mejorar y para que todo se viabilice y se mejore
los procesos de creación. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día. Entonces, yo lo que propongo es que todo esto pasa porque queremos reducir costos, pero en realidad lo que tenemos que medir, ¿no? Solamente hay 4 valores que hay que medir básicamente, o KPIs que hay que considerar en la métrica de los procesos. Y estos son los siguientes. Y para poder simplificarlo, les explico cómo funciona un chifa. Un chifa, más o menos en la madrugada, a muy tempranas horas, pueden ser 6 de la mañana, va el chinito que maneja el chifa, normalmente va el cocinero y va al mercado y compra 100 soles de materiales, más o menos, ¿no? Y esos 100 soles de materiales después va al chifa y se dedica a hacer chaufas y a hacer sopas y a hacer de todo, ¿no? Ya todos los conocemos, los potajes que hace un chifa. Y más o menos, si revisa la caja al final del día, tiene 500 soles. Entonces, ¿cuánto produjo ese chifa como sistema? En realidad, el valor que creó el sistema ese han sido 400 soles, que es la resta de la venta menos el costo de los materiales. Eso en conceptos normales, eso se llama, hoy en día, ¿no? Para los conceptos comerciales, eso le llamamos beneficio marginal, en realidad, ¿no? ¿Y cuántos serían los materiales? Sería el costo marginal. Entonces, lo que se tiene que medir de todo proceso es cuál es el costo, el beneficio marginal y cuál es el costo marginal. Son 2 indicadores clave de todo proceso para medir. ¿Cuál es el beneficio que genera todo el proceso que hemos creado? Independiente, y cuál es el costo de los materiales. Además, los materiales no cuestan, se invierten en ellos. Si no, yo les pregunto a todos, ¿cómo hago chifas sin materiales? Entonces ahí viene la respuesta. Otra cosa, para el chifa poder funcionar, necesita pagarle al cocinero, necesita tener agua, necesita tener luz, necesita tener el alquiler, necesita tener el local. Bueno, eso es, para poder funcionar necesita otros 100 soles más o menos por día de operación. Y ese sería el costo operativo. Entonces ya tenemos 3 indicadores claves. El cuarto indicador que es clave sería si restamos al beneficio marginal, le restamos los costos de operación, entonces son 300 soles, la utilidad neta del sistema que hemos creado. Ahí tenemos los 4 indicadores clave, pues. Entonces, con esto tenemos bien claro que cualquier proceso en realidad no es el costo el que hay que reducir, sino lo que hay que buscar de algún modo incrementar son los beneficios marginales del sistema. Y hoy día tenemos llenos unos modelos plagados en reducir costos, en minimizar costos. Y lo único que creamos es cuando, una vez que nosotros vamos a la tercera interacción, normalmente ya los costos ya no vamos a mejorar más los costos significativamente. Más bien, cuando los bajamos, incurrimos en una serie de riesgos, ¿ya? Aumentamos el riesgo, por ejemplo, ¿no? Si en lugar de, por ahorrarme un sol en materiales, compro un material de menor calidad, el producto que voy a tener va a tener finalmente menos calidad, entonces los beneficios marginales que yo puedo obtener de él son mucho más bajos. Por lo tanto, esas prácticas que hemos implementado en todo el gobierno, reducir costos a rajatabla, no funciona. Lo único que estamos incluyendo es aumentar riesgos, una serie de riesgos y de inestabilidades en el sistema. Y eso es lo que nos está ocurriendo con todos los modelos que hemos aplicado hoy en día de reducción de costos, incluyendo todo el sistema de contrataciones y adquisiciones del Estado. Entonces, ahora sí es fácil, podemos plantear lo siguiente, ¿no? ¿Cuánto se tiene que invertir en un proceso? Esa es una pregunta. Y como ya les expliqué, ese se llama costo marginal o el costo totalmente variable, muchos antes le llamaban los costos variables, pero este es en realidad el costo totalmente variable. En un costo totalmente variable, los inventarios, el costo operativo, ¿no? Y los servicios son parte de ese costo variable. Totalmente variable y ese es el costo marginal. El segundo costo que hay que conocer claramente para poder medir los procesos
es cuánto genera, cuánto genera de valor ese proceso. Y como ya lo explicamos, ese es el beneficio marginal que genera el proceso. Después tenemos el costo operativo, ¿no? Y también hablamos del rendimiento, del beneficio marginal del proceso, y ese, si usamos el lenguaje de la teoría de restricciones, llamaría throughput. Es el rendimiento o beneficio marginal del proceso. ¿Cuánto valor se tiene que gastar en el proceso? Ese es el costo operativo, ¿no? Y por último tenemos cuánto valor o beneficio captura el proceso, y ese se llamaría lo que hemos denominado beneficio neto o beneficio o utilidad neta. Entonces, con estos 4 indicadores ya podemos medir cualquier proceso o comparar cualquier proceso de producción. Podemos comparar un negocio con el otro, cuál es el que rinde más y cuál es el que rinde menos, porque hoy en día todos los indicadores que existen y que se enseñan son indicadores financieros o indicadores de inversión, no son medidores del proceso que se está planteando. Entonces, y uno de los indicadores mejores que podemos emplear para comparar un proceso con el otro, ¿no? Es usar este indicador que vemos primero, ¿no? El ROC, es el rendimiento operativo del proceso. Entonces, utilidad neta sobre el costo marginal, y ese es el mejor indicador que podemos emplear. Hay otros indicadores ROC también que estoy acá planteándolos, que están puestos aquí. Nos sirven para evaluar los diferentes procesos. Y por último, hay uno que todo el que trabaja en negocios dice, ¿cuál es el margen del negocio? Bueno, acá está el margen, pues, ¿no? Es la venta menos el costo marginal sobre la venta misma. Este es el margen del negocio, o sea, el throughput sobre la venta. Ahora, podemos plantear también un punto de equilibrio para todos los procesos, y este punto de equilibrio no es en el costo unitario ni en el costo, lo puedo basar muy simple de calcular, ¿no? Es el costo unitario, o simplemente no es el costo unitario, sino las unidades que tengo que producir o el volumen de venta que tengo que generar como mínimo para que pueda el proceso funcionar, ¿no? Para que pueda y mantenerse en equilibrio el proceso, ¿no? Usamos el mismo concepto del punto de equilibrio, pero en este caso lo empleamos, no necesitamos calcular el costo unitario, podemos calcular cuánto es lo que genera el sistema en su totalidad, el beneficio marginal que genera, ¿no? Y cuánto es el mínimo también que se necesita para poder mantener la operación. Y en este caso, normalmente el costo operativo es el que no podemos reducir en el sistema, porque el costo marginal, si no lo utilizamos, entonces no lo consumimos. Pero en realidad el costo operativo sí o sí se tiene que cubrir. Por lo tanto, este punto de equilibrio está basado básicamente, se calcula sobre el costo operativo. Entonces, como dijimos a un comienzo, esta sería la base del principio, ¿no? que utilizamos, y que Lord Kelvin lo dijo muy claro, ¿no? Si nosotros sabemos cómo medir el proceso, entonces por lo tanto podemos definir una manera de medirlo y podemos buscar cómo mejorarlo, ¿no? Hoy en día, esta es la dinámica con la que trabajamos todos, la que estamos interactuando, y nosotros interactuamos, ya sabemos claramente que nosotros hay una dinámica en el ambiente con la que interactuamos. Son la dinámica de los procesos naturales, ¿no? Que las tenemos, la dinámica de los procesos naturales que están aquí. Sin embargo, esto interactúa con los procesos sociales y con los procesos económicos. Este modelo que Forrester lo planteó y que en algún momento dice que todos son los impactos degradantes, efectivamente, hoy en día todos estos, los modelos que empleamos de administración que estamos usando, solamente lo que buscamos es en realidad regular el consumo de los recursos que hay en el ambiente, ¿no? Y por lo tanto, todos los impactos que se generan, todos son degradantes. Entonces, acá donde aparece la palabra impacto, en realidad
si usamos toda la literatura existente, y esto es hasta los años, bueno, hasta el año 2000, hasta la fecha, en realidad se considera que todo esto es negativo y que nosotros no tenemos control sobre los procesos naturales. Pero yo digo, hoy en día, con la ciencia y con la tecnología que conocemos, sí podemos controlar los procesos naturales, pero para eso tenemos que saber cuál es lo que le está sucediendo. El cambio climático, por ejemplo, muchos dicen, no, es una tendencia natural del sistema. No es una tendencia natural del sistema. Lo que no sabe, lo que lo que no se está informando es que dicen que es por la emisión del CO2, pero en realidad lo que no se dice es que estamos quemando 80 millones de barriles de petróleo todos los días y generando una masa de CO2 inmensa y una cantidad de energía térmica que se quede en el sistema. Y eso no se le ha enseñado a todo el mundo. Yo he llegado a la conclusión simplemente por todos los estudios que uno tiene de ingeniería y todos los cursos de procesos. Entonces, hoy en día, si nosotros podemos de alguna manera manejar, controlar estos procesos y poder y hacer un proceso, podemos generar un modelo donde estos impactos sean positivos y no negativos, y creemos un throughput que sea de valor positivo, ¿no? Pero hoy en día los métodos que empleamos son de administración, y los métodos de administración están planteados básicamente para regular, ¿no?, el uso de los recursos, para dosificar su uso. O sea, y son métodos básicamente extractivos y de consumo, cuando no son métodos de gestión, porque la idea sería que nosotros, en lugar de consumir recursos, los generemos o los creemos de alguna manera. Sin embargo, los modelos actuales de administración no están orientados a generar o a crear recursos, están orientados a regular su uso y su consumo. Por lo tanto, todos los métodos, los productos son negativos, y hoy día estamos plagados de una serie de políticas y de leyes, ¿no?, orientadas simplemente a cumplir operaciones o misiones con esos objetivos, y a minimizar el costo nada más, o maximizar las ganancias o minimizar el costo. Entonces, lo que yo planteo es que debemos hacer un cambio de enfoque y orientarnos al proceso orientado a la gestión de desarrollo humano, ¿no?, y orientado no a cumplir funciones o operaciones, sino en realidad a tener bien claro que el proceso es transformar entradas y en salidas, y que los diversos procesos que hay deben ser orientados al desarrollo humano básica y principalmente, ¿no? Y el desarrollo humano incluye el hábitat y todo el entorno donde están las personas, ¿no? Entonces ahí me recuerda lo siguiente, y ese es el tema, que los procesos hay que gestionarlos como los dijo Ford, ¿no?, para mejorar el flujo en línea de la cadena de valor, ¿no?, mejorar el flujo, ese es el objetivo primario, implementar mecanismos prácticos para eliminar estos despilfarros y la sobreproducción, abolir las eficiencias locales y enfocarse en balancear el flujo. Esa es la clave de todas las acciones necesarias para mejorar cualquier proceso en una cadena de valor. Y todos los procesos de administración son en realidad, como digo, son una serie de funciones o operaciones que funcionan como integrados dentro de un proceso, ¿no? Todos los procesos públicos están manejados, igual funciona bajo este método. Entonces, la gestión pública debe manejarse como dice Ford también, ¿no?, para poderla mejorar en realidad. No se trata de que una solo de los departamentos o una de las áreas sea más eficiente que otras. Por el contrario, él dice que hay que abolir esas deficiencias locales, ¿no?, y hay que enfocarse en que todo se balancee y todo se mejore. Entonces, lo que importa al final es cuánto es lo que se genera para cada de beneficio para todas las personas o la sociedad en su conjunto, y el desarrollo también hay que entenderla claro. Ahora, incluso podemos emplear también como si otro método que hoy día existe, ya que es basado en la teoría de restricciones, y es que para resolver una problemática, una limitación que hay en cualquier sistema, hay que visualizar el resultado meta a lograr, ¿no? Y ese resultado meta hay que identificar qué la restringe dentro del sistema,
y decidir cómo entre todos, ¿no? Eliminar eso que nos está reduciendo la capacidad, que nos restringe o nos crea problemas, y una vez que la resolvamos esa problemática, regresamos al paso 1 y regresamos a ver cómo buscamos la solución, ¿no? Una vez que esto, ¿no? Porque ya resolvimos el problema, pero se va a presentar otra restricción, otro cuello de botella en el sistema. Entonces hay que volver a buscar la manera de resolverla. Y la solución no viene por el protagonismo de alguien, sino por el trabajo colaborativo y alineado de todas las partes, ¿no? Ese es, entonces, acá es donde viene el ciclo CEPA nuevamente, que planteo que lo que hay que usar es un ciclo de gestión, no un ciclo de la administración, porque el ciclo de la administración, a diferencia del ciclo de la gestión, el ciclo de gestión, de administración, ¿no? Lo planteó inicialmente el padre de la administración, ¿no? Planear, organizar, dirigir y controlar, ¿no? Sin embargo, eso más suena a utilizar el poder para ordenar que se hagan las cosas. Cuando en realidad lo que se necesita, ¿no? Es utilizar, y bueno, hoy en día ya ha evolucionado y Denning ha aplicado esos modelos, ¿no? Los modelos de calidad que conocemos, que en realidad es planear, hacer, verificar y actuar, porque en realidad los seres humanos podemos de alguna manera, a los seres humanos no se les ordena hacer cosas en realidad, lo que se les pide es, ok, se les puede poner, esta es la meta, este es el propósito de lo que estamos haciendo y cada uno puede de alguna manera aportar lo mejor de sí para que sean lo mejor posible las cosas. Y ese es un poco el ciclo de Denning, ¿no? Pero igual, pues estamos en la parte de la planificación, no hay formas de cómo gestar estas nuevas ideas y lo que sí hay que hacer es empoderar a todo el mundo y por eso planteo el ciclo CEPA, que el ciclo CEPA, en el ciclo CEPA primero hablamos de que para poder hay que investigar la mejor manera posible y cada vez que, y como la naturaleza de las cosas cambian y es dinámica, entonces todo el tiempo en realidad estamos investigando cómo mejorar la situación frente a todos los aspectos cambiantes. Y por lo tanto, el ciclo CEPA es el apropiado en ese. Tenemos una forma de ver lo que está sucediendo, de medir lo que está sucediendo. Si entendemos qué está sucediendo, entonces podemos planear la actuación, podemos hacer las correcciones apropiadas, el feedback necesario, y así podemos ir mejorando sostenidamente y en el tiempo. Y por eso el ciclo de CEPA es el ciclo de la gestión en realidad, ¿no? En este caso, como vemos, si nosotros lo gestionamos, tenemos el propósito claro, sabemos cómo alcanzar los resultados esperados, ¿no? Cómo alcanzar los resultados esperados, entendemos qué es lo que está sucediendo, y esa forma de conducir el proceso, que a lo largo del tiempo estamos implementando cosas que no existen o que no están implementadas, ¿no? Que no están estructuradas, es así donde el ciclo CEPA entra a continuación. Y hablamos del ciclo de la ingeniería porque en realidad los ingenieros somos las personas pues, que creamos cosas que no existen, ¿no? Y las hacemos realidad, ¿no? Y, y acá también hablamos de que la gestión no hay que confundirla con la administración y la gestión viene de gestar cosas. ¿Y qué significa gestar cosas en principio? Gestar cosas en realidad, ¿no? Un poco podemos ver acá la diferencia entre la gestión y la administración, pero en realidad gestar cosas, ¿no? Si revisamos la definición de la Real Academia de la Lengua, en realidad sería acompañarlo, seguirlo, hacer todo lo necesario hasta que el momento del parto, ¿no? Hasta que pare, ¿no? Y ese es un poco el tema. Entonces, desde la concepción misma, ¿no? Desde el momento, incluso antes de concebirla, frente a las potencialidades que existen, tenemos que, entender más o menos qué sucede, y es un poco como cuando uno quiere, un hombre necesita tener hijos y al final tiene que buscar una pareja y obviamente de algún modo comienza a cuantificar y a seleccionar cuál es la pareja ideal que le corresponde, qué cosa tiene de bueno, qué sucede, hasta que recién
después mantiene una relación, crea una familia y puede tener hijos, ¿no? Pero por eso en el camino ya va llevando todo un proceso. Obviamente la naturaleza nos ayudó de alguna manera a que podamos hacer estas cosas bastante más fáciles que cuando creemos que queremos crear algo desde el inicio, ¿no? Imagínense si lo tuviéramos que hacer todo por ingeniería genética, ¿no? Desde elegir todas las características desde un comienzo y ver cómo lograr que estas características al final se den en nuestro hijo que hacemos. Y ese es un poco el tema, de eso se trata la gestión, ¿no? Entonces, por eso es que otra cosa que hay que tener claro es que el ciclo de los que gobiernan es muy distinto al ciclo de los que administran o al ciclo de los que gestan, ¿no? El que gobierna básicamente decide, ¿no? Planea, actúa y al final verifica si lo que decidió y lo que planeó y lo que actuó logró los resultados esperados o tiene que volver a decidir un cambio en el camino. Entonces, gobernar, ¿no? Tiene que usar el ciclo de PAB, ¿no? Así como el ciclo CEPA es para los que se gestan cosas, y la administración hoy en día ya no es como se habla entonces, como se habla hoy en día, la administración ya no es el uso del poder nada más para controlar en realidad, sino se trata en realidad de administrar, es poder hacer que se haga con todas las ventajas aceptables, ¿no? Aceptables que haya. Y el ciclo de la gestión, ¿no? Es cuantificar el ejercicio del poder apropiadamente. Y como le digo, los que gobiernan en realidad tienen dominar el poder de aprovechar las ventajas. Eso es un poco, lo estoy usando estos acrónimos para que podamos recordar cuál es en realidad el rol de cada uno en estos tres temas, ¿no? En el tema de gestar, gobernar y administrar. Y esa es la diferencia fundamental en la actuación de cada uno. Estas diferencias hacen que tengamos que usar diversas formas de comportamiento y las herramientas hay que cambiarlas. Y estas definiciones ayudan a que hoy en día ya existen herramientas para que podamos mejorar la actuación en cada caso, diferentes técnicas. Entonces, estas diferentes técnicas también ayudan a que podamos mejorar la actuación en cada caso. Entonces, por ejemplo, acá puedo plantear el siguiente, ¿no? Para gestionar nuestro ambiente debemos conocer cuáles son estos componentes del sistema y cuáles son los agentes facilitadores. Y como podemos ver acá, ¿no? Para poder mejorar cada proceso, los agentes facilitadores obviamente están las personas, pero también podemos usar como referencia las filosofías, las políticas y las estrategias, pero también al final con quiénes nos aliamos, ¿no? Con qué otras personas nos aliamos y qué recursos tenemos disponibles. Y los recursos son materiales, son económicos, pueden ser financieros también, pero también son de conocimiento y de capacidades, ¿ya? Y obviamente el liderazgo y el poder es importante, ¿no? El poder son las capacidades que tenemos, las que gobiernan, pero no solo es los que tienen el poder para gobernar, sino también los que tienen la capacidad de liderar, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? Que de repente a un líder se le obedece nada más, a uno que gobierna se le obedece por la autoridad que tiene, pero a un líder se le sigue, porque tiene la capacidad de empoderar al resto a que lo acompañe en el propósito que tienen. Y creo que esa es la diferencia fundamental en estos temas. Y la innovación está claramente en este campo. Ahora, yo propongo que este sistema, a su vez, tiene todo el sistema de medición de resultados, indicadores, y hay una cosa que en todos los casos, hoy en día, está la tecnología de por medio y la ciencia de por medio, que permite conocer estos modelos de comportamientos. Y cabe señalar hoy en día que los políticos en general, la mayoría de los políticos, el 99% de ellos poco entienden de la ciencia y de la tecnología. Entonces todos los modelos y es más, la ley
tiene una serie de temas que no está incluida la tecnología en ellos. Y hoy en día ya debemos hacer ese cambio. Es más, ustedes saben que el código de Hammurabi en realidad, ¿no?, data de 2987 años antes de Cristo, pero creo que la forma como se hizo no cambia significativamente de lo que hoy día se hacen las leyes. Y creo que esto ya debe parar, hay que cambiarlo. Y la demostración de que hay que cambiar esa forma de hacer las leyes y la forma en que se gobierna es hoy en día lo que ha sucedido. Toda la crisis que tenemos no es una crisis solamente ambiental, no es una crisis económica, tenemos que ver que son crisis políticas y en realidad es una crisis de la forma como nos gobernamos en el país. ¿Y por qué? Porque está a espaldas de la ciencia, a espaldas del conocimiento técnico científico, a espaldas de todo ello. Ya esto basta, ya hoy hay tecnologías para poder definir estas cosas claramente y plantearnos el propósito de los cambios que se necesitan. Y el ciclo CEPA permite trabajar en esto, si ustedes lo pueden ver. Si tenemos el propósito planeado, ¿no?, si tenemos un propósito, nosotros tenemos un propósito, podemos alcanzar el fin, ¿no?, a través del ciclo CEPA. Bueno, un poco ya qué cosa y estoy poniendo las definiciones de tecnología, que es un conjunto de técnicas, ¿no?, y teorías que permiten aprovechar el conocimiento práctico. Lo pongo claramente porque muchas veces las personas confunden la palabra tecnología con lo que es usar un celular, con lo que se llama usar una computadora, cuando en realidad en el fondo es más que eso, es mucho más que eso. Son las técnicas que empleamos, los sistemas que empleamos, los mecanismos, las herramientas que utilizamos para poder hacer cosas. Ahora, algo que también hay que tener bien en claro es que nosotros usamos la investigación de operaciones y nos enseña a maximizar el beneficio, pero ¿para quién se le enseña a maximizar el beneficio? Se le enseña a maximizar para los dueños de la compañía o los que ostentan el poder. Y eso también nos lleva a un error tremendo, porque en realidad, si no, va a suceder lo siguiente. Hoy en día, ¿qué es lo que se hace? Cuando queremos maximizar, ¿no?, en realidad lo que se hace cuando queremos maximizar es acotar el área donde donde el dueño lo gana todo, el dueño de la compañía lo gana todo, y luego usamos una computadora para que nos indique dónde en realidad lo gana todo. Y luego, una vez que le indica dónde lo gana todo, planea la forma de llegar a ese punto como tal. Pero ¿qué va a resultar como ello? Para que yo gane más, para que yo como dueño de la compañía lo gane más, entonces el cliente me tiene que regalar su ganancia. Porque no hay otra forma el sistema es lo que va a responder, el cliente me tiene que regalar su ganancia y yo quiero ganarlo todo. Pero ¿qué cosa gana el cliente? En realidad en el fondo no gana nada. Hemos usado una computadora y nos ha indicado todos los puntos y todas las salidas donde yo lo gano todo. Por tanto, en el fondo el cliente no gana nada. Es más, también le decimos, hay que minimizar el costo. Minimizar el costo equivale a minimizar el esfuerzo. Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer para maximizar mi ganancia? O sea, convencerlo al cliente para que me regale su ganancia con el mínimo esfuerzo. Lo único que queda, ¿no?, hoy en día sería agarrar, mentirle. Entonces, ¿qué cosa hemos enseñado por muchos años en la optimización y la maximización? En realidad lo ponemos a todo en un dilema ético y legal, ¿no? Lo llevamos al límite de la legalidad y a un problema ético. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? No es qué cosa es lo que realmente hay que maximizar y para quiénes hay que maximizar. El beneficio hay que maximizarlo para todos los beneficiarios o lo que componen el sistema, ni siquiera los beneficiarios del sistema, para todos los actores que intervienen en el sistema, ni siquiera los grupos de interés, porque pueden haber unos más interesados que otros, pero no. Todos los que conforman el sistema, el beneficio se tiene que diseñar la función objetivo para el beneficio de todos.
no para el beneficio de cada una de las partes. El problema es que hoy día estamos administrando recursos solamente para beneficios de algunos intereses de algunos grupos y no para el conjunto de todos los que componen el sistema y todos los grupos a los que en realidad impacta el sistema. Por lo tanto, a todos los que impacta el sistema, el beneficio que tiene que ser para todos ellos. ¿Qué cosa es lo que hay que minimizar? Y ese es el otro aspecto. Le hemos enseñado a todo el mundo y hemos creado sistemas, hasta los sistemas de contratación, de compra del Estado, todos buscan minimizar el costo. Pero como ya dije a un comienzo, el costo no se puede minimizar, porque llegado a un punto, ya el costo ya es los beneficios que de reducir el costo se degradan rápidamente, ¿no? A la tercera interacción probablemente ya no hay más beneficios que pueda lograr. Lo que va a pasar es que voy a empezar a elevar los riesgos de bajar el costo. Una demostración moderna de que eso está sucediendo hoy en día y en el límite de la tecnología es lo que ha pasado, por ejemplo, con... Lo que ha pasado en realidad con Boeing, por ejemplo, ¿no? La Boeing con su avión 737 MAX, ¿no? Que parece que han seguido toda una serie de procesos para poder calificar este avión. Bueno, este avión tiene, es 15% más económico en sus operaciones, pero le han puesto un sistema pero tiene uno de los problemas por haberle puesto esos dos motores que son mucho más grandes que lo que tradicionalmente tenían, y lo cual crea unos problemas en el vuelo que ha hecho que se estrelle, que una vez salido el avión, en poco tiempo, 2 aviones murieron 737 personas. Y ahí es un poco los problemas. Pues, cuando comenzamos a querer bajar una serie de costos, incurrimos en una serie de riesgos. Y obviamente la solución técnica a veces no necesariamente se puede conseguir apropiadamente, o se han afrontado unos riesgos y no se evaluaron, o no se compensaron de alguna forma apropiadamente. Ahora, lo que hay que minimizar, como le digo, son los impactos negativos en el sistema, ¿no? Los impactos para todos. Y estos impactos negativos son los drenajes, en realidad, del sistema. Los drenajes, o sea, despilfarros, residuos y emisiones, como tal. Eso es lo que hay que minimizar en cualquier sistema. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de intervenir en un sistema, lo que hay que maximizar es el beneficio para todo lo que impacte el sistema y minimizar no los costos, sino todos los drenajes, todo lo que despifarra, todo lo que genera residuo, todo lo que genera emisión, todo lo que genera alguna salida de recursos que está por demás, ¿no? Eso es en realidad lo que hay que minimizar. Entonces, y a partir de hoy yo creo que en todas las escuelas que se enseñe la maximización y la minimización, tenemos que pasar por esos temas. Y todos los sistemas que hay en el Estado tenemos que revisarlos para que en realidad no generemos drenajes, ¿no? De cualquier naturaleza en ellos, ¿no? Que hay una serie de desperdicios, desperdicio de conocimiento, desperdicio de recursos, desperdicio de tiempo, de capacidades, ¿no? Simplemente por querer ahorrarnos un sol en el tema, y no es así, pues. No por achicar el precio no vamos a tener el óptimo de los óptimos en el sistema. Esto implica que hay que cambiar una serie de paradigmas en todo lo que hacemos. Por otra parte, también planteo lo siguiente, ¿no? Y el tema de desarrollo sostenible, hablamos de cómo contribuir a las 17 ODS. Entonces, para poder reducir los drenajes del sistema, yo planteo que hay que perseguir las 7 Rs. ¿Ya? Y las 7 Rs en realidad planteamos lo siguiente, ¿no? Que hay que comenzar primero por asumir la responsabilidad, y ahí me acuerdo de algo muy clave. Un principio de administración es que la responsabilidad no es delegable. Lo que sí podemos delegar es el poder y la autoridad, pero la responsabilidad de que alguien, cuando tiene un cargo o un puesto, esa no la puede delegar. Si yo lo que delego es a alguien el poder para hacer algo, se la delego el poder. Pero
yo al haberlo delegado, yo sigo asumiendo la responsabilidad de la actuación de esa persona. Si esa persona no la hizo bien, sigo yo siendo responsable. El otro tema que hay que tener y los otros aspectos son, en esto de las 7 R's, es que hay que resistirse, ¿no? a crear drenajes de alguna naturaleza, porque hay veces, ¿no? por tenerlo más barato, por ser más fácil, queremos hacer esa parte de ahí de despifarrar, ¿no? O de crear un drenaje. Cuando en realidad podemos reusar las cosas, o podemos reciclarlas, o podemos reducir su uso, y no existe nada lo suficiente viejo que no se pueda reparar, ¿no? O regular su uso. Entonces lo que hay que de alguna manera son reducir todos los drenajes o minimizar los drenajes de cualquier sistema. Y eso nos permite llevarnos a que tenemos un proceso de desarrollo sostenible en el tema. Otro concepto que hay que tener claro es el tema de innovación, ¿no? Y innovar es hacer comercial una nueva idea, ¿no? Y la diferencia entre innovar, desarrollar y crecer. Y esa es una de las grandes confusiones que tenemos. En realidad, desarrollar es incrementar el poder disponible o las capacidades que tenemos. Y lo que desarrollamos en realidad somos los seres humanos. Los hemos confundido, ¿ya? El desarrollo con el crecimiento. Y si no, en los informes económicos de Estados Unidos, ellos hablan de crecer, no de desarrollar. En realidad, cuando hablamos de crecer, lo que estamos haciendo es crecer la producción, ¿ya? Pero y crecer la producción, y por eso el PBI, cuando lo medimos, ¿cómo se calcula el PBI? A ver, sumamos todo lo que se produce, todo lo que produce y todo lo que consume el gobierno, todo lo que producen las empresas, ¿no? Y todo lo que consumen las familias. Eso al final nos mide el valor agregado de la producción. Sin embargo, hay algo que no está considerado, que son los recursos naturales, como los vemos aquí, ¿no? Los recursos naturales en realidad no está considerado en esa fórmula. ¿Dónde entran los recursos naturales? En realidad los recursos naturales sería como el costo marginal. Alguna vez me dijeron, oiga, pero los costos de las cosas no me corresponde ahí ni corresponde al departamento de costo. Yo le digo, sí, ya, pero ¿cómo puedo yo evaluar el costo del aire? Le digo, y ponerlo en mi fórmula. El costo del aire costará muy poco, pero nos cuesta la vida al final, porque si no tenemos aire no podemos vivir. Entonces, un poco el problema que hay es que hay una serie de abstracciones que hemos hecho con los modelos económicos que no nos ha permitido entender cuál es la diferencia entre lo que son costos, lo que es producción, lo que es desarrollo. Hoy día voy a, con esta fórmula, tratar de aclararlo. En realidad los recursos, o sea, este modelo, por ejemplo, hablamos de que el capital, los recursos, lo que tenemos, el capital no solo no es dinero, es los recursos que tenemos disponibles, que sean intangibles o tangibles, ¿no? Ahora, cuando nosotros por ejemplo, si tomamos recursos del ambiente, en realidad es un costo marginal. Entonces existen lo que hoy podemos llamar, lo que se llaman en el medio ambiente los pasivos ambientales, ¿no? Pero estos pasivos ambientales, ¿no? O el costo de oportunidad, que también Lionel Robbins lo mencionó en el tema económico. Cuando utilizamos un recurso, tenemos que pagar el costo por no poderlo utilizar para otra cosa, y ese se llama el costo de oportunidad. Es un concepto que ya lo conocemos. La otra parte de la producción es que en realidad la producción agrega valor a todo este tema. Entonces, por lo tanto, si nosotros esta producción que agrega valor la aumentamos, entonces en realidad lo que estamos haciendo es crecer la producción. Pero crecer la producción no es desarrollar, porque esta idea de hacer crecer la producción, se ha hecho una igual en la economía, en la macroeconomía, se iguala todo lo que se produce contra todo lo que se consume, se hace una igualdad, ¿no? Y entonces esta igualdad, decimos que de esta igualdad
todo lo que gasta el Estado en realidad lo invierte en recursos, en servicios para toda la sociedad y todo lo demás. Entonces se hace una igualdad. Sin embargo, esta igualdad realmente para mí sería lo siguiente. Es como nosotros cuando hemos hablado de los indicadores, en realidad la producción es el costo operativo del desarrollo. Y lo que implica es lo siguiente, ¿no? De que si este costo operativo lo creemos, hoy día lo hablamos de que hay que aumentar ese costo operativo y impulsamos el consumo, ¿no? Pero cuando impulsamos el consumo, en realidad, ¿cuánto de ese costo operativo lo estamos aprovechando en desarrollar? No es simplemente el consumirlo, el gastarlo en producir más y en tener productos que de repente ni utilizamos o lo despilfarramos su uso, no necesariamente por ello vamos a desarrollar. Desarrollar es mejorar en realidad los conocimientos, las capacidades, la salud o las infraestructuras que nosotros tenemos. Y ahí es donde viene nuestra competitividad en estos temas. Entonces, el desarrollo está por este eje de aquí, por esta vertical de acá, por esta transversal de acá. En realidad la producción es un fin nada más. El propósito de todos como ser humano, lo que tenemos que buscar hoy en día no es aumentar la producción, sino es de qué manera mejoramos, las personas desarrollamos o mejoramos lo que, lo que hoy día ya somos. Ese es en realidad el principio. Y hay que tener en cuenta que no hay que confundirse que el dinero en realidad solamente es la unidad referencial de intercambio que permite medir el valor de las cosas. Pero ese valor, incluso el dinero tiene algunas propiedades que hay que saberlas entender en este tema, ¿no? Y acá, por ejemplo, ya los financistas o los banqueros conocen estas propiedades y algunas propiedades ya las conocemos nosotros como es la depreciación y la inflación. Pero no nos confundamos que el desarrollo no está por crecer la cantidad de plata que tengo en la cuenta bancaria, ¿no? Sino está en todos los recursos que tenemos, si las infraestructuras que tenemos son las apropiadas, si la educación que tenemos es superior, entonces por lo tanto al final todo lo que produzcamos o generemos va a ser mayor. Es resultado de ello. Entonces, el crecimiento no es de por sí un fin, el desarrollo es el fin en realidad, es el propósito en realidad, lo que hay que tener bien claro y avanzar, ¿no? Si solamente consumimos recursos, al final lo que se nos está pasando hoy en día es eso, por ejemplo, ¿no? Los recursos naturales los estamos consumiendo, los estamos extrayendo y no estamos generando recursos con ellos. Estos últimos años que hemos desarrollado, que supuestamente hemos crecido, ¿no? A una tasa más alta que todo el resto, pero en realidad, ¿cuánto nos ha costado en recursos naturales? O esos beneficios de ahí los hemos guardado en algún sitio. No, no están guardados. Si bien tenemos reservas, muchos se han ido con las compañías, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que significa todo esto? Que hay que cambiar de enfoque en realidad. Y no hay que enfocarnos, el enfoque es el siguiente, ¿no? Hay que enfocarnos, el propósito es enfocarnos, no en desarrollar la producción de las empresas, sino que las personas desarrollen. Y las personas obviamente al final forman sociedades, forman empresas, y en el proceso todos vamos a desarrollar. Entonces, el propósito que hay que tener claro es que las personas son las que desarrollen y las empresas y la producción y toda esa otra parte, los productos, esa es parte del fin, son los resultados que tenemos que conseguir. Pero al final, como propósito, los seres humanos son los que tenemos que avanzar en el tema. Esa diferencia de enfoque también va en la diferencia de cómo, en realidad no se deben administrar las cosas, sino que se tienen que gestionar las cosas apropiadamente. Ahora, algo clave en todo este tema es poder tener claro los propósitos. Y ahí es lo que pasa. Las políticas sin propósito se vuelve una demagogia, una politiquería. En realidad, la política debe tener claramente un propósito definido. Si no, no puede ser la política sola por sí misma, ¿no?
Ahora, el propósito en realidad, y para no confundirlos, ¿no? Es un escenario al que se selecciona de acuerdo a una visión, ¿no? A lo que se dirige un conjunto de acciones, ¿no? Para poder elegir un propósito es importante tener una visión, ¿no? Una vez que tenemos una visión, entonces podemos, sobre esa visión podemos plantear cuál es el propósito de esa visión, ¿no? Y ahí, una vez, y plantear los objetivos, y de acuerdo a los logros que consigamos o la cuantificación que hagamos, podemos ya gestar el proceso que nos lleve a esa actuación que estamos planteando, ¿no? Y como digo, el fin es la consumación de un conjunto de acciones. Lo pongo en definición para que podamos tenerlo claro y no confundir la diferencia entre el propósito y el fin, porque a veces tendemos a confundirnos, a veces no sabemos por cuál comenzar, ¿no? Eso se diferencia del objetivo, porque el objetivo es una dirección a donde uno se dirige, ¿no? En cambio, y los resultados a lograr, que es el fin, ¿no? Como ya los vemos, son resultados a lograr, ¿no? Y los resultados son efectos y consecuencias de un hecho. Y acá no hay que confundirlos también porque para los abogados muchas veces el resultado hay que dudar de él, ¿no? Cuando en realidad el resultado es un tema que uno no puede controlar. Por más que el resultado no favorezca al reo, no podemos cambiar los hechos, ¿no? Porque es parte del resultado. No porque no le convenga o no me guste o no quiera, no por eso va a cambiar los resultados. Los resultados son los resultados y es el efecto consecuencia de un hecho, y esto lo dice según la definición de Ray. Ahora, la ingeniería para hacer realidad una visión de innovación y desarrollo. Bueno, como les lo planteaba, tenemos que tener una visión, dónde estamos, a dónde queremos ir, nos planteamos un propósito y usamos el ciclo CEPA para definir un proceso de cómo llegar. Y hoy en día ya hay montones de herramientas que nos permiten alcanzar esos resultados. Algo muy importante es que hay una serie de consideraciones que hay que tomar en cuenta, ¿no? Una vez que tengamos una visión, para lograr esa visión hay una serie de consideraciones. Estas consideraciones son filosóficas, todas las teorías que conocemos, el tema conceptual, hay una lógica, hay diversos métodos para metodologías, y esas son esas metodologías, ¿no? Hay políticas, hay estrategias de aplicación, hay tecnologías, hay técnicas. O sea, hoy día las herramientas son miles y la ingeniería permite que integremos todos esos conceptos en una forma. Y el ciclo CEPA está presente en ellas, ¿no? Tenemos que por lo menos primero cuantificar, entender qué sucede para poder planear las acciones, ¿no? La actuación. Entonces, hay un marco de consideraciones, como le digo, que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y hay un marco lógico de las ideas. Hay un marco lógico para poder innovar, ¿no? Y desarrollar, ¿no? Para poder investigar, innovar y desarrollar económica, ¿no? Y abierta, social y sosteniblemente. Y cuando hablamos de abierto, es que en realidad cualquiera en la sociedad, cualquier persona puede tener un rol en este modelo. Y por lo tanto, acá lo que planteamos es que la innovación y el desarrollo puede venir de cualquier actor de la sociedad. Cualquier persona dentro de la sociedad puede intervenir en este proceso y puede aportar a este tema y sumar a este tema. Por lo tanto, lo que hay que hacer es proveer un ecosistema, un marco legal, un marco de actuación y con una serie de mecanismos para que promueva que cada persona puede mejorar y desarrollar el entorno que lo rodea. Creo que esa es la clave de las ideas. Ese es el método que yo planteo hoy en día, que tenemos que hacer un cambio en todos los sistemas de gobierno que hay hoy en día para hacer que las personas, la sociedad civil, cada persona, cada ciudadano mejore su entorno y tenga que tener las facilidades para ello. Ese creo que es la clave de la propuesta que yo estoy planteando en este momento. Y el ciclo de las ideas
utilizarlo en todos esos procesos. Lo deben usar todos, cada persona, cada ciudadano, cada ingeniero, cada persona que gobierna, cada persona que tiene, que emprende una compañía, tiene que tener presente este ciclo. Y el Estado y el gobierno debe darle las condiciones y las facilidades, proveer las regulaciones, las políticas apropiadas para ello. Tenemos que hacer una revisión de todas las políticas para que se enfoquen en que las personas tengan la libertad, obviamente la igualdad y la libertad, ¿no?, de poder mejorar su entorno a través de él, no solamente tener accesos a todo lo necesario para mejorar esos entornos. Y ese entorno, ese marco se lo tiene que proveer las leyes, el mecanismo de regulación, que es como el árbitro de todos los sistemas. Entonces, acá propongo que el marco lógico, ¿no?, frente a una problemática, hay una serie de potencialidades, y a eso es lo que se plantean los propósitos. Y esa es la forma lógica, cómo se define un propósito en el tema, aprovechando las potencialidades. Como pueden ustedes ver, usamos el FODA, pero acá el FODA hemos añadido claramente, porque hay una cosa: las potencialidades y amenazas son externas, ¿no? Las problemáticas también son externas, pero las oportunidades en realidad y riesgos en realidad son internos, porque quien pretende aprovechar una oportunidad también asume una serie de riesgos. Y estos riesgos y estas oportunidades se presentan basados en las debilidades y en las fortalezas que tiene internas que plantea la propuesta. En este marco podemos ver toda la lógica que sigue, ¿no? Ahora, algo importante, y como les digo, de un principio hay que usar hay que tener una cuestión filosófica en el tema de que todo nos debemos centrar en el desarrollo humano. Como les dije, no se trata de elevar la producción, no, todo lo que hagamos está centrada en desarrollar a los seres humanos, y algo que hay que buscar, y como ya lo dije en algún comienzo, hay que buscar el valor superior, no el más barato, ni el más fácil, ni nada por el estilo, sino siempre cada uno debemos buscar hacer lo mejor posible por el resto. Y hay una cosa que tener bien claro: cuando hacemos un negocio con alguien, no es que lo hacemos por ganar plata, sino lo que se hace es que lo que hacemos es intercambiar en realidad beneficios. Cuando alguien hace un negocio con alguien, da un valor por otro valor. Esa es la base de todos los negocios, y esas son las bases de todos los intercambios, ¿no? Así, de alguna forma, directa o indirectamente, habremos contribuido con el bienestar de todos. Ahora, para generar un cambio, el proyecto es el que genera y gesta los cambios en realidad. Entonces, estos proyectos, primero tenemos que tener bien claro cuál es el propósito, qué cosa es lo que hay que cambiar, ¿no?, y hacia qué debemos cambiar, ese es el fin, ¿no? Y hay una cosa que tenemos que ver: cómo generamos esos cambios, y esos son los resultados a lograr, ¿no? Y cómo lograr esos resultados. En un proyecto se planea estas cosas, ¿no? Y obviamente para eso, ¿no?, para poder plantearnos un propósito, tenemos que visionar, ¿no? Tenemos que tener una visión de un futuro, de un escenario a donde debemos ir, porque hoy en día pensamos que la linealidad es la manera de hacer las cosas, pero en realidad interactúan tantos factores en esta realidad que lo que tenemos que imaginarnos es cuáles serían esas situaciones ideales que tenemos a donde queremos llegar, ¿no? Ese escenario donde se presentan esas situaciones ideales, para después plantearnos una misión, pues, esa misión de cómo lograr ese cometido de llegar a ese escenario imaginario. Y esto implica tener la visión, ¿no? Acá ya hemos planteado primero el propósito, está la visión, y la misión es el fin, pues, ¿no? Ya. Y hay que tener consideraciones filosóficas, hay que utilizar la ciencia, ¿no? Y hay que tener bien claro qué cosa es la ciencia y qué cosa es la teoría también, ¿no? La ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemático, ¿no?
que producen leyes y principios que nos permiten la predictividad o la experimentación y la comprobación. Y las teorías son series que sirven para relacionar, ¿no?, determinado orden de fenómenos. Eso es, no, acá no hay que la ciencia ni las teorías son especulativas. Normalmente se habla de que las teorías son especulativas, ¿no? En la ciencia y en la ingeniería, la ciencia y la teoría no es para especular. Lamentablemente los que manejan derecho hablan de especulación y en la lengua castellana una de las interpretaciones de la RAE también hablan de ello, que es un tema de especulación. Pero en realidad para nosotros, para el tema de la ciencia, las teorías ya son leyes ya que determinan cómo funcionan estos fenómenos. Eso nos permite la parte de entender qué sucede. Las políticas, ¿no?, son directrices que rigen la actuación en un asunto determinado. Nada más que eso. No podemos plantear que la política es el fin, no es esto, la política no es, si la política no tiene propósito, en realidad se vuelve politiquería, ¿no? Si bien, por eso la RAE dice que es el arte de gobernar, pero el arte de gobernar sin propósito, solamente lo único que estamos cumpliendo es el propósito del gobernante. Y no puede ser hoy en día en una democracia. Tiene que ser, el propósito es para el beneficio de todos los que componen esa sociedad y de todos los que componen la humanidad. Algo muy importante que hablamos, aparte de ello, y es un poco cuál es la diferencia entre poder, estrategia o manipulación. Porque si uso el poder, ok, si alguien le ordeno a alguien, ya esto, pero si usamos una estrategia para manipular a las personas, o sea que lo que hacen los gobiernos hoy en día, que son ya no ordenan a las personas, sino lo que hacen es manipular a las personas. Pero, ¿cuándo es una manipulación y cuándo no es una estrategia? Creo que ahí hay una diferencia que hay que tener en claro, porque las estrategias de manipulación de Chomsky es un poco como usan ahora la información para manipular a las personas. Pero si la persona, más que querer ser manipulada, tiene bien claro, está empoderada, sabe cuál es la razón por la cual hay que hacer, cuál es el propósito de toda esta política, entonces ya dejó de ser manipulación y se volvió estrategia. Y creo que hay que ver esa diferencia. Y acá me recuerda un poco lo que dice Aristóteles en su obra La Política, ¿no? En ella, en su doctrina, donde estudia el modo en que las ideas, las leyes, las costumbres y las propiedades se interrelacionan con la realidad. Creo que esto es importantísimo para ese tema. No tenemos que olvidar qué cosa es la política en el fondo, ¿no? Hay dos conceptos que están muy encontrados hoy en día, y que se habla de que son dos posiciones, que el socialismo y el capitalismo no se pueden combinar. Pero para mí el socialismo simplemente es el sistema basado en la gestión centrada en beneficiar a las personas. No se trata en que el socialismo es un gobierno, es un manejo centralizado donde el poder es el que lo maneja, ¿no? ¿No? El sistema económico donde es una administrada en forma colectiva. Yo planteo que no, en realidad el socialismo es el sistema que se basa en que la gestión centralizada centrada en los beneficios para las personas, no importa de dónde venga, la cosa es que tiene que beneficiar a las personas y al conjunto de la sociedad. Y el capitalismo no se trata del sistema económico en que la libertad, ¿no?, de todos para usarlo en el manejo del capital, ¿no?, o del dinero para, para gestionar recursos, para crear valor, intercambiarlo entre todos, pero esa libertad, yo creo que ese sería el tema. No se trata, como dice Ray, el sistema económico donde la propiedad privada de los medios de producción y la libertad del mercado, ¿no?, como entidades económicas. Sí, es verdad, hay que usar esas propiedades, esa parte privada, pero no necesariamente esa acción tiene que ser privada, sino que el Estado tiene que asegurarse que todos tengamos la libertad para gestionar los recursos y generar valor, y intercambiarlo entre todos.
y con todo nuestro entorno. Creo que esa es la base del sistema. Entonces, no necesariamente el capitalismo y el socialismo son dos corrientes distintas, sino solamente que en una se basa en generar beneficios a las personas y la segunda es que los recursos tienen que darse a todas las personas libertades para que tengan la libertad para gestionar los recursos que sean necesarios para todos y entre todos, ¿no? Y eso es lo que tendría que la política asegurarse en estos dos casos. Y no hay cuestión de que se peleen una con la otra. Bueno, un poco ya estoy definiendo lo que es la ingeniería en ambos casos. Ahora, yo quiero recordar un poco que esto que estamos hablando, los incas ya habían creado estos sistemas, tenían una forma de intercambio recíproco entre las mismas en el AINI, ¿no? Y entre los mismos grupos de la comunidad. Y el Inca en realidad tenía un sistema de intercambio que era asimétrico porque no era recíproco, no daba la misma cantidad contra la misma cantidad, sino muchas veces el Inca recibía recursos, pero también entregaba recursos a la población de acuerdo a los diversos objetivos y propósitos que tenían el Inca. Y creo que ese modelo de redistribución lo hemos perdido desde el momento en que vino y el Perú fue conquistado por España, ¿no? Fue colonizado y esto cambió todo el modelo de esto, pero y cambió por un modelo extractivo que lo mantenemos hasta la fecha. Hoy día la SUNAT simplemente cobra impuestos, pero no interesa si eso para qué se emplean o no sé cómo se emplean. En realidad lo que tenía el Inca era un modelo, si bien recaudaba una serie de trabajos, hacía un trato con toda la población, pero al final también lo redistribuía en ellos. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es rescatar mucho de este aspecto de cómo los incas gobernaron en su época, un modelo que permitió que el territorio lo conquistaran en solamente 100 años. Yo creo que hoy en día, con toda la tecnología que tenemos disponible, podemos lograr que esto simplemente en un gobierno, en un tiempo muy corto, podemos cambiar y migrar y rescatar estas cosas que los incas hicieron. Hay una cosa que también tenían los incas, es que tenían una tecnología y un modelo de gestión que estaba integrado al medio ambiente, no destruían el medio ambiente, por el contrario, aprovechaban el medio ambiente apropiadamente. Y acá podemos ver cómo los andenes, que son en realidad instalaciones productivas, pero también al final, esta es una ciudad, por ejemplo, autosostenible, ¿no? Totalmente integrada al medio, que armoniza con el ambiente. Y como podemos ver, ellos tuvieron la tecnología para domesticar 5.000 especies botánicas, y esto, como vemos en Moray, un laboratorio para poder adaptar las diferentes especies a los diferentes techos ecológicos, ¿no? Y dónde trabajarlo. Y esta es una tecnología que lo tienen los incas y hasta ahora todavía la tenemos disponible. Nosotros no la hemos explotado porque en realidad, cuando hemos usado el centralismo, lo que hemos hecho es abandonar el campo y dejado la producción. En el Perú, la producción en todos los techos ecológicos es altamente productivo. Creo que debemos regresar a un sistema donde cada comunidad, cada poblador, cada distrito, cada zona del país primero se haga autosostenible y después comienza a desarrollar todo su entorno. Y por eso creo que hay que crear un conjunto de políticas para ello. Y hay que reformar las que ya existen para este tema y modificarlas, porque los sistemas que tenemos hoy en día tienen 600 años de antigüedad y son heredados del sistema español, que era un sistema básicamente extractivo y dar tributos a los reyes de España, nada más. Cuando ahora esos tributos deben revertirse en diversos temas hacia la población, hacia todos los que somos peruanos. Por otra parte, hay una cosa que tenían los incas y no tenía el sistema español, y es que ya ellos tenían los quipus y era el sistema de información. Ellos ya tenían indicadores de la producción de cada zona, y esto que vemos acá es la yupana. Por lo tanto, ellos ya tenían KPIs
que manejaban. El Imperio Inca desarrolló en base a sus KPIs que manejaban, y los equipos Camayoc eran los encargados de este tema. Y este sistema se mantuvo hasta la muerte de Túpac Amaru II en 1780, ¿no? Cuando la monarquía española cambió, ¿no? Y se pasó a los, de los Habsburgo pasó a al rey de Francia, y ellos, por querer tener más poder y por la sublevación de Túpac Amaru, mataron en realidad a todos los curacas, y todo el sistema de producción, de extracción del imperio se desapareció. A partir de ahí ya no hubo más oro para que los ingleses ni los españoles compraran productos a la China. Eso es en realidad, y ahí es donde se acabó toda la plata en el mundo. Esa es la realidad de lo que ha sucedido realmente hoy en día. Entonces yo creo que debemos rescatar estos sistemas que de alguna manera, y adaptarlos al siglo XXI, estos sistemas que los incas desarrollaron. Bueno, entonces yo quisiera, antes que terminando ya ese tema, yo por acá termino mi presentación porque no quisiera avanzar más, creo que ya no me he extendido, no sé si cuánto tiempo me queda, pero lo que sí me gustaría es lo siguiente, ¿no? Hacer un llamado a la acción a todos, ¿no? Un llamado para que un llamado a todos para que de alguna manera busquemos la manera de organizarnos por equipos y generemos estos cambios en las diversas, en todas las regiones y en todas las zonas del Perú, ¿no? Creo que es importantísimo. Por eso estoy planteando un curso taller, ¿no? En el ciclo CEPA, para ser aplicado en cualquier región, en cualquier distrito, en cualquier zona del país, o en cualquier persona para poder modificar su entorno. Muchas gracias por esta oportunidad, y acá ahora sí me gustaría ver si hay algunas preguntas de alguno de todos los participantes. A ver, voy a tratar de entrar al... Muchas gracias, ingeniero Julio Lu Changsai. Hay una consulta referente a cuán desarrollado está el ciclo CEPA en nuestro país y en otras latitudes del mundo. Primeramente, que el ciclo CEPA lo he desarrollado yo. Yo diría que no hay aplicaciones con ella. Bueno, a todo el mundo conoce que para hacer algo hay que hacer un diagnóstico. Simplemente se emplea, pero no creo que ninguno lo haya empleado conscientemente. Muchos profesionales o técnicos de la planificación lo han tomado como sistema de trabajo, que siempre se habla de hacer un diagnóstico, pero yo ya he desarrollado toda una metodología que incluye todos los conceptos, la teoría y las herramientas para su aplicación correspondiente. Ya está sistematizado. Anteriormente solamente se habla de un modelo que sea de hacer un diagnóstico y hacer un plan, ¿no? Entonces, a partir de la planificación está el PMBOK, está en una serie de herramientas. Hoy en día se habla de Design Thinking para herramientas de diseño, pero acá vamos más atrás, ¿no? Acá vamos primero por definir cuál es cuál es el propósito, cuál es la visión, y de ahí reunir todos estos sistemas. Entonces, sí, el ciclo CEPA, muchos la usan, pero intuitivamente, pero ya hoy en día yo digo, lo pongo a disposición de todos para este tema. Todos los proyectos que he desarrollado de innovación que he formulado en realidad tienen inmerso el ciclo CEPA. Muchos de los productos que se han concebido también tienen inmerso el ciclo CEPA en el proceso. Muchos lo emplean, ¿no? Pero como le digo, es intuitivo, porque siempre hablamos de hacer un diagnóstico previo a una solución.
pero acá ya está sistematizado. Y en el tema de innovación, hablamos de usar, hablan de los modelos de negocio, pero tampoco está esto, digo, hay partes de ella que se emplean. Yo creo que es un tema de que tenemos que empezar a hacer estos cambios. En el Perú, por ejemplo, las leyes no se hacen, no usan el ciclo CEPA, usan simplemente la evaluación de beneficio-costo. Y como le dije, la evaluación de beneficio-costo nos está llevando a crear sistemas que lo que único que hacen son drenajes en todo, ¿no? Y hoy día la corrupción es un producto de usar el modelo beneficio-costo para todo. Una Porque consulta no, respecto de Alberto, ingeniero Lu. El ciclo que usted menciona puede usarse como herramienta de apoyo a la metodología de los sistemas blandos. claro, es parte de la metodología de los sistemas blandos. Los sistemas blandos usamos, mira, a ver, los sistemas blandos, ya usamos Checkland, que es el sistema de los sistemas blandos, ya. El ciclo CEPA en realidad es el ciclo que debe seguir el proceso de investigación, ¿no? Tú cuando usas Checkland, defines todos los actores que intervienen, todas las situaciones que interactúan, y también defines todas las limitaciones y potencialidades del sistema. Entonces, parte del ciclo CEPA permite ya metodológicamente integrar, seguir los 4 pasos para poder seguir todo el proceso. Javier Chong consulta, ¿la metodología que usted está exponiendo o ha expuesto es solo conceptual o se ha aplicado o podría aplicarse? No, no solo es conceptual, ya está aplicado. Ya lo he aplicado a los 25 proyectos que hacemos para la formulación. Usamos todo este ciclo para ello. O sea, no solamente está conceptual, sino que ya para los diversos proyectos se hacen aplicaciones siguiendo este método. Es más, cuando nosotros, por ejemplo, hoy en día, cuando queremos emprender un negocio, los modelos de startup de un negocio, también hay que aplicar el ciclo CEPA. Primero hablan de ver cuál es el problema, hacer la hipótesis, luego hacer una investigación correspondiente, y acaso no usamos los KPI para medirlo, o vemos los resultados, hacemos análisis de cifras. Todo ese proceso es el ciclo CEPA. Como le digo, hasta ahora todas las herramientas que se han enseñado son herramientas de administración, no son herramientas de gestión. El ciclo CEPA es una herramienta de gestión. El ciclo que Carlos, el PMBOK, por ejemplo, el PMBOK no integra el marco lógico. Entonces, por lo tanto, el PMBOK parte de un proyecto que ya está planteado, de una planificación que ya de alguna manera está decidido y planificado, algo que ya existe, ya una decisión que ya se tomó. Pero con el ciclo CEPA nosotros podemos revisar desde el punto de cómo se concibe este tema, de todas las consideraciones que hay que tomar en cuenta, integrar toda esa visión. O sea, partimos de lo que se llama de los sistemas blandos, del análisis mismo, del análisis mismo, ¿no? Cuando hablamos de Checkland, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo cuando hacemos Checkland? Estamos cuantificando, en realidad. Estamos viendo quiénes son los actores, cuál es la cosmovisión del tema, quiénes son los que son los propietarios de esto, cuáles son las limitaciones o las potencialidades ambientales que hay en este tema. Ambientales es el hábitat o el entorno en que trabaja. Entonces ya es la primera parte de esto. El Checkland es una de las herramientas básicas para cuantificar. Después el marco lógico es la siguiente herramienta para poder, y obviamente para poder entender cómo se interrelacionan eso, ¿no? Y cuando hablamos de Checkland también vemos, ¿no? Las interacciones que hay entre ellos, ¿no? Los sistemas que ya están implementados, ¿no? Las situaciones que hay, ¿no?
estructuradas y no estructuradas en el tema. Y hay que entenderlas, porque si no la entendemos, y obviamente las matemáticas y todos esos modelos nos permiten predecir lo que va a suceder. Por eso es que cuando hablamos de entendimiento, es que ya hay un modelo que nos permite predecir qué es lo que va a suceder a futuro frente a estos temas. O sea, herramientas existen. Lo que pasa es que el aporte acá diferencial es la integración y la sistematización, ¿no? Carlos Kluger consulta, ¿el método aplicado en el ciclo CEPA es aplicable a la cooperación internacional o tiene restricciones o formatos No, establecidos? no hay, al contrario, esto puede aplicarse a aplicarse a la política, a la innovación, al desarrollo, cualquier tema, porque es un ciclo, cómo se crean las cosas, cómo se concibe, cómo se gesta cómo se va de una visión cómo se va de una visión que se tiene, se plantean propósitos, cómo revisarlas y cómo llegar a plantear las acciones para lograr los resultados que se proponen. Y incluso podemos plantear las políticas también que son necesarias para que se incentive el tema. Entonces, con el ciclo CEPA podemos hacer que, por ejemplo, las políticas que hay que lograr hoy en día para que la innovación sea abierta, para que cada persona pueda desarrollar, innovar su entorno y generar los cambios necesarios que beneficien a todos que están en su entorno. Entonces, es muy diferente a los modelos empleados anteriormente, que como le digo, los modelos hoy en día son extractivos y los modelos de administración lo que hacen es dosificar lo que ya hay, el uso de los recursos y el consumo de ellos. Y tenemos que cambiar a un modelo no de consumo ni de generación del consumo, tenemos que cambiar a un modelo de creación de recursos. Según su análisis, ¿cuán desarrollado o cuál es su perspectiva respecto al ciclo de inversión y el ahorro en nuestro país? Sí, el modelo que tenemos en el ciclo de inversión y el ahorro, yo ya lo tengo planteado en el modelo que he propuesto, ¿no? Y como digo, como nosotros hemos hecho que todo, en realidad, el proceso que tenemos implantado con el marco legal que tenemos, lo que estamos haciendo es que cada actor que lo compone está simplemente trabajando para su parte nada más. Y el modelo que hemos empleado es eso, ¿no? No hay un árbitro que dé libertades a todos y que cada uno juegue su rol para el beneficio de todos, no. Cada uno lo juega para su propio, para su, para cada uno propio particular y con el egoísmo y con todo lo que eso compone. Y ese no es el modelo que nos está conviniendo, no es el modelo de Lightning, no es el modelo Cinca, sino es el modelo que nos está permitiendo desarrollar, porque ya el modelo actual que tenemos es lo que la crisis que hoy día tenemos es justamente la crisis de esos sistemas de gobierno y esas políticas, es todo este conjunto que ya viene desde lo que comenzó porque desde que vinieron la conquista española al Perú. Según su análisis, ¿cuán desarrollado o cuán cambiado están, de acuerdo a la coyuntura del COVID-19, las métricas en los procesos? No se ha cambiado nada, seguimos con las mismas métricas y por eso tomamos acciones cerradas para todo. Y hay una serie de sistemas establecidos, como digo, el modelo de calidad que acá la palabra control no es como lo dice, no lo tomamos como una verificación, acá lo hablamos como uso del poder, la palabra control. Y acá el control de calidad es eso, todavía seguimos el método de los esclavos. Cuando el esclavo no hacía la orden, le metíamos látigo, o lo mandábamos matar o castigar. Y todavía seguimos en este modelo en el Perú. Usamos la palabra control para todo. Control, ejercicio del poder. Cuando en la administración hoy día lo que se busca es empoderar a todos, para que cada persona haga buscando lo mejor posible para todos. Y eso en nuestro sistema no está así.
Al contrario, acá hay un egoísmo, acá hay simplemente grupos, y ese es el tema, ¿no? Hablamos de los grupos de interés, no se debe hacer para los grupos de interés, se debe hacer para todos los que impacte el sistema. Por eso hay que hacer los cambios necesarios, hay que hacer una modificación a todos los sistemas. ¿Cuán desarrollado está? Estamos, hoy en día es el colapso de todos estos sistemas. Del sistema financiero, del sistema económico, del sistema político, del sistema de salud, el sistema de educación, todo está colapsado porque el modelo que estamos empleando ya colapsó. Pues. La forma, los criterios con lo que se han usado estas modas que vienen de afuera no están correctamente aplicadas. Hemos copiado los sistemas sin hacer un análisis de lo que se necesita y lo que verdaderamente hay que hacer. ¿Por qué? Porque todo es copy y pega. No hay propósito definido en ninguno de los casos. Entonces, esto implica que ahora tenemos que hacer una revisión de ese millón de leyes que existen. Más que revisarlas, yo creo que ya perderíamos tiempo revisándolas. Hay que simplemente reconcebirlas. Hay que ver cómo nos gustaría, cómo debe ser, cómo se tendría que ser bajo la propuesta que planteo y no basado en el ciclo CEPA, porque el ciclo CEPA es uno de los mecanismos, bueno, una herramienta para ello, pero hay que reconfigurar esa forma de hacer las cosas y, como digo, orientarse hacia el beneficio de las personas y la sociedad. A todos los ciudadanos como tal. José Antonio Paredes consulta si el ciclo CEPA se aplica a sistemas socialistas o capitalistas. Se aplica a ambos, ya les dije la diferencia, lo que pasa es que tenemos que olvidarnos, lamentablemente el socialismo y el capitalismo la hemos enredado. Lo que tenemos que tener claro no es cómo actúa el socialismo, el capitalismo, sino qué es lo que debe hacer cada uno de ellos. Y como le digo, el socialismo no es que es porque es un tema centralizado, no, es un tema de que el socialismo lo que busca, ¿cuál es el propósito del socialismo? En el fondo, el beneficio de las personas, centrado en las personas, en el beneficio de la sociedad. Eso es la parte importante, ¿no? Si viene del gobierno, viene del poder central, eso no importa. El propósito de fondo es que va al desarrollo de las personas, y el capitalismo, más que ser un tema de que simplemente es el tema de propiedad privada o el uso del dinero, que es lo que estamos entendiendo mal, es que la persona, lo que ocurre son la libertad para que cada persona use los recursos, ¿no?, que están a su disposición, disponibles, para que cada persona tenga la libertad, ¿no?, de usar los recursos para mejorar y desarrollar su entorno, ¿ya?, y beneficio para todos. Eso es todo el tema. Hay que entender ese tema, y que las personas, hacer negocio no significa hacer plata. Esa es una consecuencia, ese es un resultado de las personas. Lo que hacemos cuando producen cosas, bienes, es que los intercambian entre ellos. Entonces hay un intercambio simétrico entre todos. Yo cuando te doy algo para ti, te lo tengo que dar algo que te sirva, ¿no? Y viceversa. Si yo te estafo, en el fondo no es negocio para nadie, porque cuando alguien estafa, y ahora con las redes sociales todo el mundo se entera. Pues antes quizás yo estafaba acá en este pueblo, me iba al siguiente y volvía a estafar al resto. Hoy día el estafador ya se hace evidente en el momento que hace la estafa, y de ahí perdió todo. Por lo tanto, ya hoy en día estos sistemas que hemos creado con una serie de controles no van a florecer en el tema. Hay que... buenas. Hay una cosa que sí les explico a todos, es que este tipo de conceptos, todo está involucrado en un marco conceptual. Yo no pretendo criticar los otros sistemas, ni las otras formas de pensamiento, o las opiniones que cada uno dé. Yo lo que digo es que para que el ciclo CEPA funcione, y para que la propuesta que estoy planteando, y para que se recupere
para que podamos de alguna forma plantear nuevamente el AINI como tal, ¿no? Y creo que ya no, ya, y la, este conjunto de conceptos van en el marco conceptual que yo propongo, no es el otro, cualquier otro, porque lamentablemente la lengua española tiene N interpretaciones, pero hay que ponerle el concepto y la definición que involucra todo el ciclo CEPA y todo el ciclo de las ideas como tal, ¿no? Es el marco conceptual de ellas. Y este es el marco conceptual en que operamos, independientemente de cómo se conciba, cómo se piense o cómo hayan otros autores en la temática. Digo, para que esto funcione, tenemos que usarlo en el marco, en el concepto que se ha planteado aquí, sin discutir si las opiniones se emplean para otros métodos, otros sistemas. Lo que yo propongo es que el ciclo CEPA, para poder funcionar, y todas las herramientas que hay disponibles, que no son herramientas creadas por mí, son herramientas que ya existen, simplemente están integradas en el método, hay que usarlo dentro de este marco conceptual que estoy planteando. A nombre del presidente del capítulo, el doctor ingeniero Luis Acuña Pinau, de la Junta de Directiva y del mío propio, agradecemos al ingeniero CIP Julio Edgardo Luchan Say por el webinar El ciclo de ingeniero de las ideas, investigaciones para innovar y desarrollar económica, abierta, social y sosteniblemente. De igual forma, a los colegas presentes y al público en general. Antes de clausurar el webinar, los invito cordialmente a ver nuestro programa virtual, el capítulo Información y Acción, donde encontrarán diversas entrevistas, incluidas la del ingeniero Luchan Say. Finalmente, hago de vuestro conocimiento que la semana de nuestro capítulo se desarrollará del 7 al 11 de diciembre de 6 a 9 de la noche, para lo cual quedan cordialmente invitados. Cualquier consulta la pueden realizar al correo del capítulo industriales@ciplima.org.pe. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan muy buenas noches.